Eh, Buenas noches, les pido una disculpa por el ligero retraso de 2 minutos. Estaba teniendo unos pequeños inconvenientes con mi internet, pero pues ya estoy aquí, estamos listos para hablar el día de hoy acerca de depresión y pues vamos a regalar unos minutitos mientras se conecta el resto del equipo. Mientras damos oportunidad también a que se conecten las personas que nos siguen. Hoy pues es un tema muy importante. La actual situación sanitaria. Alberto, buenas noches. Eh, Nos da gusto que sigas la transmisión. Les decía que la actual situación sanitaria que estamos viviendo ha llevado a que en últimas fechas la depresión sea una de las enfermedades más comunes entre la población. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de depresión, de la depresión clínica, y de cuando se da tras un evento, pues un duelo, vaya, algo que nos representa a nosotros una pérdida y por lo tanto también puede generar un estado depresivo, de cómo hay algunas fases, algunas etapas dentro del desarrollo humano en las que podemos estar con una predisposición mayor a el desarrollo de la misma. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Según la OMS, la depresión es un trastorno mental y es muy frecuente, decíamos, en últimas fechas dentro de la población, esto debido a todo el encierro que la cuarentena nos ha forzado a vivir, al distanciamiento social que se ha generado, pues podemos afirmar que en últimas fechas la depresión ha tenido un aumento bastante considerable dentro de la sociedad mexicana y seguro estoy que también ha sido dentro de otras sociedades, no vaya, en otros países. La depresión regularmente la ubicamos por la presencia de una tristeza, la pérdida del interés o placer sobre las actividades que anteriormente pues nos resultaban llamativas, que disfrutábamos. Eh, Se relaciona también muchísimo con sentimientos de culpa, con trastornos del sueño, alteraciones en el apetito, sensación de cansancio, falta de concentración, y cuando esta no es atendida en el momento oportuno, incluso puede llegar a volverse crónica o recurrente. Y cuando esto nos ocurre, pues entonces ya se presentan algunas complicaciones para que podamos desarrollar de una manera adecuada nuestras actividades cotidianas, como lo son el trabajo, la escuela, el interactuar con otras personas. Ahorita pues no tenemos mucho esta oportunidad, pero cuando regularmente sí el contacto social está más permitido, entonces la depresión vuelve complejo que la persona pueda el interactuar con los demás, el adaptarse vaya a su entorno de una manera que no le genere el menor conflicto. Se pierde literalmente la capacidad de afrontamiento ante las circunstancias, la baja de energía que la persona con depresión presenta, pues hace que para esta sea complicado el poder desarrollar muchas actividades. Por lo tanto, es muy importante que las personas con depresión pues reciban lo antes posible una atención adecuada, porque este trastorno del estado de ánimo lleva a que las personas se vean afectadas en todas sus áreas. De hecho, la depresión pues es una enfermedad tal cual y nos puede alcanzar todos los seres humanos. También tiene mucho impacto, decíamos, dentro de la manera en cómo nosotros pues interactuamos con aquellos que nos rodean. En este momento la licenciada de nuestro equipo, a quienes algunos de ustedes que nos han seguido de cerca ya conocen, está conectándose, ok, vamos a dar unos minutitos para que no le tome mucho tiempo. Está con nosotros, licenciada, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Nos escucha bien? Sí, perfectamente.
Bueno, pues nos alegra que ya esté conectada con nosotros. Vamos iniciando apenas dentro del tema y estábamos hablando de la importancia de estar pendientes de los síntomas que las personas depresivas pueden llegar a generar y que, pues bueno, que la depresión es algo que las personas que la padecen sienten todos los días. Es muy importante ubicar que se puede diagnosticar tal cual cuando se ha dado por lo menos 2 semanas. Claudia Marcela nos dice que efectivamente cuando se pasa por un estado depresivo, a veces las personas pues no se alcanzan a dar cuenta. Y el hecho de no alcanzar a darse cuenta, de no tener la capacidad de ubicar su sintomatología, hace que pues no puedan desarrollar el tratamiento, buscar, vaya, la atención especializada que se requiere. Alberto Chávez nos pregunta si la depresión genera irritabilidad. Sí, la depresión, Alberto, y la irritabilidad van muy de la mano. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de los síntomas. Decíamos que la depresión genera dentro de las personas que llegan a desarrollarlo. Pero vamos a empezar desde los diversos tipos de depresión. No, no toda la depresión que los seres humanos podemos llegar a vivir es igual, ni nos afecta tampoco de la misma manera. Algo muy importante que quiero recordarles, algo en lo que cada semana que hacemos un live hago hincapié es el hecho de que, bueno, esta transmisión no sirve para que ustedes puedan diagnosticar, se requiere el diagnóstico de un especialista, la atención del mismo, alguien que esté empapado de la materia, porque hablamos de salud y salud mental es algo muy importante que requiere una atención especializada. Entonces, pues bueno, dentro de los principales trastornos de la depresión, que dijimos que para que se catalogue de esta manera deben presentarse la sintomatología como mínimo durante 2 o más semanas, ¿ok? Dentro de los principales rangos de la depresión está primeramente la depresión mayor o depresión grave, que es cuando la persona pues obviamente pasa la mayor parte del día o casi todos los días con esta baja anímica, con esta dificultad para interactuar, con esta circunstancia de la pérdida del interés dentro de las actividades que en algún momento disfrutó y en las que realizaba de una manera muy eficaz. Es posible que una persona desarrolle un solo episodio de depresión mayor a lo largo de su vida, pero de manera regular quienes tienen depresión grave o aguda, pues lo tienen de una manera constante, sufren de varios episodios a lo largo de su vida. El trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, da obviamente estos síntomas de depresión de los que nosotros hablábamos, pero este ya se alarga un poquito más. Hablamos de que estos síntomas se desarrollan durante por lo menos 2 años, ¿ok? Ahí ya hablamos de una depresión que dijimos es distimia, que requiere una atención psiquiátrica, un acompañamiento psiquiátrico a la par de la psicoterapia y que pues obviamente sus episodios, si bien son como mayores, son de los más complejos, también cabe mencionar que son de síntomas un poquito menos agravados, ¿ok? Es un poquito diferente porque se desarrolla en circunstancias muy específicas, como lo puede ser la depresión perinatal. ¿No? Las mujeres que durante el embarazo o después del parto desarrollan este trastorno depresivo. Hablamos también de que se puede deber, ocurre algo y sobre todo mucho en esta temporada en la que el clima es lluvioso, cuando está en el invierno, que no hay como tanto sol, ¿no? La primavera ya no está en auge, hay personas que también desarrollan trastornos afectivos y es llamado trastorno afectivo estacional, va y viene según las estaciones del año, como su nombre nos lo dice, y es más común, decíamos, como a finales de otoño, principios de invierno. Por lo regular, las personas que padecen de este trastorno, pues en primavera y en el verano no se ven tan afectadas. La depresión psicótica, hablamos de una depresión grave que además se combina con creencias falsas, en donde regularmente las personas tienen alucinaciones que pueden ver, oír, a veces hasta oler, y eso es lo que la vuelve tan complejos, ¿no?
Licenciada, ¿hasta aquí vamos bien o hay algo con lo que usted quiera complementar la información? Sí, además algo importante es que la depresión es un cambio notorio en el estado de ánimo de la persona y esto pudiera tener como que ciertos pasos. Se habla de la desesperanza aprendida, que es cuando el individuo pierde la esperanza después de varios intentos de conseguir cierto objetivo. Después de eso, pues se genera la ansiedad, que la ansiedad puede ser ya sea de tipo psíquico u orgánico. Y es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia. En el caso de la psíquica mencionábamos hace un rato, tiene que ver cuando el individuo tiene la sensación de hacer las cosas mal. En el caso del orgánico, pues existen neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, que se, que se implican en los estados de depresión. Es correcto. Y un punto muy importante aquí es que no todas las personas desarrollan la misma sintomatología, perdón, la misma sintomatología hablando de depresión, ¿no? Si bien hay ciertos campos que se tienen que cumplir, no todos tienen que tener los mismos criterios. Daniel León, buenas noches, nos da gusto que nos estés acompañando en la transmisión, ojalá la podamos hacer accesible a más personas. Los principales síntomas de depresión o los que nos marcan los manuales de diagnóstico, recordemos que en otros live hemos dicho que, pues bueno, aquí en México el más común, el de uso más común es la CIE-10 o el DSM. Los síntomas que estos manuales de diagnóstico nos marcan son principalmente sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, como bien nos marcaba la licenciada regularmente. La depresión y la ansiedad pues van muy de la mano, presentan esta comorbilidad. Recuerden que ya hemos hablado de que comorbilidad es cuando una afección mental se da en combinación con otra. Decíamos sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, de vacío, sentimientos de desesperanza, de pesimismo, culpabilidad, como nos mencionaba Alberto hace unos minutos dentro de su pregunta. Por supuesto que la irritabilidad, la impotencia, un sentimiento de inutilidad, la pérdida de interés sobre las actividades, sobre todo aquellas que requieren un esfuerzo físico o los que incluso en algún momento fueron los pasatiempos de la persona, es algo muy marcado dentro de un cuadro depresivo. La pérdida de energía, aunque a veces pudiera parecer que la persona no está haciendo actividades que le demanden mucho esfuerzo o que requieran que gaste muchísimas energías, pues las personas con un trastorno depresivo se fatigan con muchísima facilidad. Incluso hay algunas que refieren que perciben como si el tiempo pasara de una manera más lenta. La dificultad dentro de la concentración, la toma de decisiones, decíamos al inicio de este live, el sueño es algo que se ve sumamente alterado ante la presencia de la depresión, ya sea que se vayan a dormir mucho más temprano, es decir, que haya un aumento del mismo en los ciclos del sueño, o incluso que haya ausencia de sueño, dificultades para conciliar el sueño, cambios en el apetito, ya sea una ingesta superior o inferior a la regular que la persona maneja del alimento, pensamientos de muerte, ideas suicidas, intentos del mismo, inquietud, dolores físicos, malestar físico, dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, que aparentemente pudieran no tener una causa para hacer y sobre todo que no se alivian con tratamiento. La depresión afecta a todas las personas. A las mujeres la depresión nos afecta por ejemplo, cuando existen factores biológicos, hablamos de que hay mujeres que dentro del síndrome premenstrual tienen mayor predisposición a desarrollar una circunstancia de depresión. También se da más, de una manera más común dentro de nuestro género, la depresión es más común dentro de las mujeres que en los hombres. Y regularmente hemos podido notar que las mujeres que la desarrollan, pues tienen una cuestión de autoestima, tenemos problemas de autoestima y también que tienen muchos sentimientos de culpabilidad. No tengo idea qué pasó con la transmisión de la licenciada, pero por alguna razón se cortó. No sé si sea su internet, no sé qué pasa.
Pero pues bueno, vamos a seguir. Espero que se pueda conectar nuevamente y si no, de todas maneras nosotros continuamos dentro del tema, ¿de acuerdo? Los hombres cuando desarrollan depresión, si bien también hay un número alto de hombres, de masculinos que desarrollan este tipo de trastornos, cabe mencionar que por cuestiones culturales es más complejo que un hombre se atienda o que hable de la circunstancia que le aqueja, que acuda a un especialista en busca de ayuda. Decíamos que, pues bueno, a veces la cuestión cultural hace que como personas no sea complejo el poder adquirir o buscar un especialista en la materia que pueda darnos la atención que se requiere. Un factor muy importante que se ha visto en el caso de los hombres que desarrollan depresión, vaya que es un factor que se ve más presente en hombres que en el caso de las mujeres, tiene que ver mucho con el consumo de sustancias, ok, decíamos que la cuestión cultural dificulta el hecho de que los hombres pues acudan a una atención profesional o el que por lo menos se externen con alguien cercano, con una red de apoyo, el que están pasando por una circunstancia de este tipo. Entonces es mucho más común que un hombre que está pasando por una depresión tienda al abuso de sustancias. Licenciada, ¿nos escucha nuevamente? Sí, está fallando un poquito el internet por la lluvia, me imagino. Sí, sí me imaginé que algo así había ocurrido, ¿no? Bueno, hablábamos de los hombres que sufren depresión, que son más tendientes al abuso de sustancias. En las personas mayores, en los adultos mayores, vaya los viejitos, ocurre que la depresión también es algo sumamente constante, algo que se presenta de muchas maneras y tiene que ver precisamente con esta transición que se genera cuando la persona aquí en nuestro país se jubila, no sé cómo ocurre en otros países, pero por ejemplo cuando aquí en nuestro país un adulto se jubila, llega a la edad en la que tiene que jubilar y entonces tiene que salir de lo que ha sido su ámbito laboral, pues ocurre que tiene una mayor tendencia a la depresión porque se presentan obviamente a través de esta pérdida, pues sentimientos de tristeza, de pena, que facilitan el que se desarrolle dentro de un adulto mayor esta circunstancia, además de que pues obviamente la edad también contribuye a través de algunos trastornos que regularmente las personas de una edad madura llegan a desarrollar y que les facilita mucho el mantenerse en ese estado. Se ha comprobado, por ejemplo, que adultos mayores que aunque se jubilan encuentran una manera de seguir siendo activos o de sentirse activos o que se unen a estos llamados clubs de la tercera edad, tienen una menor incidencia dentro del desarrollo de algún tipo de trastorno depresivo. Y aquí viene otra cuestión muy importante. A veces la gente piensa que los niños no se deprimen, perdón. Ese es un grave error. En niños pequeños también se puede desarrollar un trastorno depresivo y tiene muchísimo, muchísimo que ver con el ambiente dentro del que el menor se llega a desarrollar. Y bueno, pues obviamente los adolescentes, ¿no? Son como la parte más importante de la que podemos hablar, porque dentro de esta transición de la edad, de la infancia, perdón, hacia la adolescencia, es sumamente común que se presenten episodios depresivos precisamente por todos los cambios, tanto físicos como sociales, que un adolescente tiene que afrontar. Y pues obviamente esto también hace que el adolescente de pronto pueda tener una mayor predisposición al abuso de sustancias. Por eso es muy importante que si tú tienes adolescentes en casa y empiezas a notar estos síntomas de los que hablábamos hace unos minutos, pues estés muy, muy, muy vigilante de los mismos y que busques la ayuda que es requerida. ¿De acuerdo, licenciada? Hasta aquí hay algo con lo que nos quiera colaborar o continúo. Sí, algo que es muy importante es que sobre todo a los jóvenes se les ha condicionado y creado a sobresalir. Entonces, esto los vuelve ansiosos a tener comportamientos impulsivos. Detrás de cada uno de nosotros existe una historia que nos lleva a tener cierta conducta. Entonces, la depresión lleva al máximo del dolor psíquico y a no sentir, a replegarse hacia nosotros mismos. De tal manera, pues, que el deprimido se aleja del mundo exterior porque le duele, se culpa por acciones o pensamientos intrusivos,
y concluye que no vale la pena continuar intentándolo. Correcto, perdón, ese punto que la licenciada nos toca es muy importante. Decíamos que el ambiente es un influyente muy importante cuando hablamos de niños y de adolescentes en el desarrollo de los trastornos mentales. Entonces, cuando nosotros de pronto, cuando los padres fijan una expectativa muy alta sobre sus hijos y los mismos se sienten rebasados, o cuando no se tiene esta apertura para la expresión de emociones, cuando no existe un canal de diálogo abierto, cuando el adolescente de alguna manera siente o se percata de que no tiene una red de apoyo tangible y sólida, pues tiene mayor predisposición al desarrollo de un trastorno depresivo. Ahora bien, bueno, yo ya me di cuenta que mi hijo, mi hija, que mi papá, mi mamá, mi hermano, que yo misma incluso estoy desarrollando un trastorno depresivo, ¿no? Ya ubiqué que tengo estos síntomas de los que se hablaron hace unos minutos, y sí me doy cuenta de la complejidad para poder interactuar dentro de lo que es mi núcleo regular. Ahora, ¿qué hago? Pues lo primero que se tiene que hacer, evidentemente, es buscar la atención de un profesional, ¿ok? Lo primero que se recomienda, pues, es que busques a un psicólogo, que agendes una consulta con un psicólogo, que acudas a tu sesión. El psicólogo te va a realizar una entrevista, si lo ve necesario, incluso se pueden realizar algunas pruebas para poder tener la certeza y también el grado exacto en el que tu depresión, si es que la has desarrollado, que yo espero que no sea tu caso, eh, el grado exacto dentro del que se encuentra tu depresión para así poder generar un plan de intervención específico a ti. Una vez que ya se detectó el tipo de depresión que la persona está pasando, pues a veces como psicólogos requerimos hacernos acompañar de la atención psiquiátrica. Yo sé, y hablamos de esto en el live anterior, yo sé que la mayoría de las personas escuchan psiquiatra o medicamento y entonces entra en automático una predisposición a decir no. Los medicamentos, los antidepresivos, obviamente, pues nos ayudan muchísimo en el tratamiento de la depresión. Yo sé que es complejo, sé que existen muchos tabús y que la mayoría de la gente cree que cuando se toman antidepresivos se van a volver adictos a los mismos y entonces van a tener más complicaciones. Ya hablamos en el live de hace 15 días acerca de la importancia de que si requieres medicación, pues la tomes y del por qué esto es un mito, ¿de acuerdo? Los medicamentos antidepresivos sí es muy importante que estemos conscientes de que regularmente demoran de 2 a 6 semanas en surtir su efecto. Y entonces, en ese tiempo en el que el cuerpo se adapta a los mismos, a veces se generan algunas reacciones secundarias, ¿ok? Hay pacientes que incluso intensifican sus síntomas durante el tiempo inicial de su tratamiento, pero es muy importante que tú sepas que esto es normal dentro de tu tratamiento y sobre todo que no dejes tus medicamentos de golpe. Pasa mucho aquí en el consultorio que de pronto alguien medicado comienza a sentirse mejor, obviamente porque pues lleva psicoterapia, porque está tomando sus medicamentos de manera rigurosa, y entonces cuando el paciente comienza a notar su mejoría, lo primero que hacen es dejar de golpe el medicamento. Esto definitivamente no es bueno, porque recuerda que la idea del medicamento es que se logre un equilibrio químico dentro de tu cerebro, en la parte específicamente que regula tus emociones, entonces no puedes dejar el medicamento de la nada. Si el psiquiatra te dio dosis específicas y te dio horarios y medicamentos específicos, no se dejan de golpe. Recuerda que el medicamento va de menos a más. Tampoco cambiamos la medicación, no porque mi comadre o porque el hijo de mi vecina tomó otro medicamento y le funcionó mejor, yo me cambio de medicamento. No, no sin antes consultarlo con el psiquiatra. De hecho, no sin que él dé la indicación. Los antidepresivos te van a ayudar, van a mejorar tu apetito, van a mejorar tu sueño, pero sí necesitan un tiempo de consumo para alcanzar el nivel en sangre. No van a actuar en tu organismo de una manera inmediata. Después de que los inicies a tomar, la mejoría tú la vas a sentir después de la sexta semana por lo regular, y el psiquiatra te va a observar durante todos esas semanas
para checar aparte que el medicamento que se te recetó esté funcionando de la manera adecuada y sobre todo esperada dentro de tu organismo. Por eso no puedes dejar de acompañarte tanto de tu terapeuta como del psiquiatra cuando estás medicado. Para poder sentirte mejor es muy importante que seas regular en la toma de tus medicamentos. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar o continúo? Continúa, por el momento no. Ok, dentro de los tipos de antidepresivos más comunes están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No te voy a dar nombres de los medicamentos, solamente te voy a explicar cómo actúan y no te voy a dar nombres porque a veces es muy común que entonces tú vayas y adquieras, se supone que deberían ser medicamentos controlados, pero bueno, hay farmacias que sí te los venden así, hay lugares en donde sí puedes acceder así. Y pues no, la idea no es que te automediques, es solamente que sepas cómo va a actuar el medicamento en tu organismo. Entonces decíamos que los principales antidepresivos son aquellos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, una sustancia química cerebral que generamos que ayuda a prevenir la depresión. Existen antidepresivos de nueva generación, están los heterocíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, perdón, y los inhibidores de la recaptación selectiva, que son como los de uso más común aquí en nuestro país, ¿ok? Estos fármacos son muy eficaces en el tratamiento de la depresión e incluso de otros trastornos de la salud mental, que pues a menudo se conjuntan, ¿no? Pero sí es muy importante que un psiquiatra te los recete y que te explique cómo te los vas a tomar, porque regularmente se dan en combinación, se da el antidepresivo y por lo general un estabilizador, ¿de acuerdo? Aunque los inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, decíamos hace unos minutos, pueden llegar a producir náuseas, temblor, pérdida de peso o aumento, dolores de cabeza, entre otros efectos secundarios. Regularmente estos son de manera leve, ¿ok? Son muy pocos los casos en los que el medicamento causa efectos secundarios muy graves, porque después de un tiempo, dijimos, tu cerebro se adapta a los mismos y entonces ahora ya no vas a tener tan fuerte esta sintomatología que se da al inicio del consumo de antidepresivos. He escuchado por ahí algunas personas que dicen que se puede desarrollar una afección cardíaca cuando se toman antidepresivos. Sí, sí es posible desarrollar afecciones cardíacas, pero son mínimas, ¿ok? La tendencia a ello es mínimo, por eso es muy importante que tu psiquiatra te recete y sobre todo que antes de recetarte, pues te envíe a hacer los estudios necesarios para saber cuál es el medicamento que más se va a adecuar a tu cuerpo y sobre todo el que el mismo necesita. Si bien sí hay efectos secundarios, también es cierto que las personas que se someten a un tratamiento de este tipo también pueden llegar a tener pues vaya, muchísimos beneficios dentro del consumo de ellos. Las dosis no las aumentas tú, recuérdalo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El medicamento psiquiátrico va de menos a más, se alcanza la estabilidad y vamos de más hacia menos, pero tú no puedes hacer el cálculo de tus dosis. Esto lo tiene que hacer un especialista. Y quiero que sepas que cuando la depresión se trata de manera eficaz, perdón, dentro del ámbito de psiquiatra, de terapeuta, y tú te apegas al tratamiento, pues entonces puedes mejorar con rapidez. Poco a poco, vaya, se parece una contradicción, pero va a ser rápido en comparación con el tiempo que has estado sufriendo esta dolencia, vas a ir mejorando, tu cerebro se va a ir adaptando, vas a aprender nuevas técnicas dentro de terapia, de control, de manejo del pensamiento, de afrontamiento de emociones, que te van a permitir el recuperarte, el integrarte de una manera distinta y sobre todo funcional a tu medio de vida.
¿sale? No existe la necesidad de llegar a intentos de suicidio o a concretar un intento de suicidio para que nos demos cuenta de que esa persona requería el medicamento o inclusive de que estaba pasando por un episodio depresivo. Al principio, cuando tomes tu medicamento, es cierto, te vas a sentir un tanto adormecido o adormecida durante el día, pero ese efecto va a ser temporal. Por el contrario, si tú ves estos síntomas y entonces interrumpes de manera abrupta tu medicación y tu tratamiento, pues las cosas se pueden complicar para ti. A veces los antidepresivos, sobre todo aquellos que son inhibidores, pueden llegar a generar síntomas, decíamos, como mareo, ansiedad, irritabilidad, fatiga, náuseas, escalofríos, dolor muscular, entre otros. Los antidepresivos de nueva generación, de los que hablábamos hace unos minutos, que dijimos que son los que tienen como más auge dentro del uso, son un poquito más seguros, ¿ok? Más efectivos, aunque también presentan efectos secundarios muy similares a los inhibidores. Pero el punto aquí es que estos lo que hacen es modular la segregación de sustancias cerebrales que van asociadas a la felicidad, por así decirlo, y entonces tú poco a poco vas mejorando. Existen también los antidepresivos heterocíclicos o tricíclicos, dijimos, no vamos a dar nombres, pero vamos a hablar un poquito de la función de los mismos. Estos se utilizaban un poquito más en fechas pasadas, vaya, en décadas pasadas, porque los efectos secundarios son más frecuentes y sobre todo más intensos, ¿ok? También se notó aumento de frecuencia cardíaca cuando hablábamos de los tricíclicos y otros efectos secundarios como vista borrosa, sequedad bucal, confusión, estreñimiento, dificultad para orinar, y esto hizo que, pues, sobre todo el uso en personas de edad avanzada se complicara muchísimo. Por eso es que ya no son como de uso tan común, ¿no? Lo importante es que tú te atiendas independientemente del tipo de antidepresivo que te haya sido recetado y que no lo combines. Es muy, muy común que las personas que toman antidepresivos a veces lo combinen con algunos alimentos que contienen tiramina, como lo son la cerveza de barril, los vinos tintos, el jerez, vaya, el licor en general, y algunos alimentos demasiado maduros, o también el salami, los quesos curados, las habas, los extractos de levadura, uvas, pasa, yogur, areques, caviar, hígado, carnes ablandadas, salsa de soja, entre otros. Por eso en el live anterior yo te decía que cuando tú requieres de la asistencia psiquiátrica y terapéutica, también tenemos que hacernos acompañar de un experto dentro de materia de nutrición, porque a veces no sabemos el que este tipo de alimentos pues pueden generar contraindicaciones cuando se combinan con nuestro medicamento, ¿ok? No los combines sobre todo con medicamentos para la tos y el resfriado, no sin que tu médico primero lo revise. También puedes tener contraindicaciones, ¿ok? Es muy importante que seas vigilante cuando estás llevando a cabo la parte de la medicación. Existen muchísimos fármacos, está presente también la ketamina, perdón, que esta funciona más como una especie de anestésico, pero que también se ha descubierto que es un gran auxiliar dentro del tratamiento de la depresión, aunque precisamente por esta circunstancia se usa en dosis bajas, recuérdalo. Pero no es para que lo compres, es para que sepas si te la recetaron, cómo funciona. Regularmente esta se administra vía nasal, pero pues ya dijimos que es sobre todo tu psiquiatra el que te la tiene que recetar. Ojo aquí, yo
lo hablamos el año pasado, yo no estoy muy de acuerdo con los médicos que recetan, médicos generales o médicos familiares que recetan antidepresivos. ¿Por qué? Porque para recetar antidepresivos se tiene que tener conocimiento de muchas cosas. Yo sé que estudiaron mucho, que fueron muchos años a la facultad, pero sí es importante que sea un especialista quien te los recete, ¿ok? El doctor de similares no te los puede recetar. Tu doctor del seguro, tu médico familiar tampoco tendría que dártelos, tendría que enviarte previamente a una evaluación psiquiátrica para podértelos dar. Cuando hablamos de depresión leve, el tratamiento complementario regularmente no requiere, de hecho la depresión leve no lo requiere, no requiere del acompañamiento de los fármacos. Tú puedes acudir a consulta y después de un proceso que lleves aquí terapéutico con un psicólogo, vas a empezar a sentirte mejor, ¿de acuerdo? Junto con una red de apoyo, decíamos en otros lives, amigos, familiares. El ejercicio es un punto crucial dentro de los trastornos. Cuando uno quiere tener una buena salud, no solo física, sino también mental, es importante realizar ejercicio de manera cotidiana. La depresión moderada y grave, esta sí ya requiere tu terapia y tus fármacos. En la mayoría de los casos es muy importante que el paciente llegue a tomar el fármaco. En la depresión estacional, algo que funciona mucho es la fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Pues bueno, acuérdate que decíamos que la depresión estacional se da en los cambios de estaciones del año y tiene mucho que ver con la ausencia de los rayos solares y el clima. Entonces, la fototerapia es un tipo de terapia en donde se somete al paciente a ciertos grados de luz que ayudan a que su cerebro genere estas sustancias tan importantes como lo son la dopamina, la serotonina, por citar solamente algunas. Lo que sí es muy importante es que tú vigiles tu salud mental y que si te estás dando cuenta de que tienes algún síntoma, pues tomes cartas en el asunto. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera complementar o continuamos? Sí, algo también que cabe señalar es que la persona deprimida ve muchos aspectos negativos, incluida su propia persona. De ahí que muchos de ellos llegan a los pensamientos suicidas, ya que el individuo pues recuerda que la sociedad lo ha rechazado y de modo simbólico atenta contra todo esto que le genera dolor. Ok, sí, es cierto. El hecho de que el sujeto se sienta como rechazado socialmente, el que no se sienta comprendido y sobre todo dentro de su núcleo familiar, el que sienta que no tiene un respaldo, vaya, de las personas más cercanas a él, que lo rodean y con quienes tiene un vínculo emocional, pues definitivamente resulta muchísimo o es un gran influyente para un intento de suicidio, ¿ok? Y decíamos que no hay necesidad de que tú llegues hasta un intento de suicidio. ¿Cómo voy yo a cuidar mi salud emocional y mental? Además de yendo al psicólogo, además de buscando atención psiquiátrica y recibiéndola cuando me doy cuenta o se me canaliza la misma, es muy importante que tengamos oportunidad de hablar y de desahogarnos, que escojas a alguien de confianza, ya sea que hablemos de un familiar, de algún amigo con quien tú te sientas cómodo, pero que te pueda fungir como una especie de confidente y le cuentes cómo te sientes y que sepas que pues obviamente la otra persona, por el cariño que te tiene, también sufre por ti. Y que aquí hay que hacer hincapié en un punto muy importante. Como la otra persona también sufre por ti y como la otra persona tiene una conexión emocional contigo, a veces no va a poder tener la objetividad necesaria y lo que quiere es verte bien. Entonces es muy común que de repente dentro de estas circunstancias el familiar, el amigo te diga, échale ganas, o sea, basta con que tú le eches ganas, sal adelante. Hay personas que han pasado cosas peores que tú y salieron adelante. Sus intenciones son buenas, eso es cierto, ¿no? Definitivamente quieren ayudarte, pero no tienen las herramientas profesionales necesarias para poder generar un cambio. Por eso, si tú decides acercarte a alguien y hablar acerca de lo que te está ocurriendo, sí es muy importante que le digas, mira, quiero contarte lo que me está pasando, pero a lo mejor que establezcas el nada más escúchame, no me digas nada.
o ayúdame a buscar a un profesional de la salud mental que me pueda auxiliar para poder sentirme mejor. El punto es que tú puedas superar esta circunstancia. No tomes decisiones precipitadas, ¿ok? Y cuando estamos pasando por un estado depresivo, nuestra capacidad de decisión obviamente se ve influida en gran manera y entonces a veces de repente a través de esta baja anímica que las personas atraviesan, pues toman decisiones muy trascendentes sobre su vida y que quizá si tuvieran otra circunstancia emocional no habrían tomado, ¿ok? Me ha tocado presenciar circunstancias de personas que en medio de una situación de un trastorno depresivo toman decisiones como el divorcio, como el dejar sus empleos y como el alejarse de las personas a quienes quieren. Y pues bueno, en ese momento lo que más necesitas es precisamente una red de apoyo. Por eso es muy importante que antes de tomar una decisión en medio de un estado depresivo, pues te hagas acompañar de un proceso terapéutico. Sobre todo es fundamental que si ya estás en esta parte de atención profesional, seas muy sincero contigo mismo o contigo misma y que ubiques los sentimientos por los que estás atravesando, que los hables con tu terapeuta. Estos pues no van a ser eternos, por el contrario, la idea es que tú llegues a un momento en el que ya no te sientas de esta manera, pero sí es importante que verbalices, que hables aquello que estás sintiendo y cómo lo vives, que preguntes, que te informes, que expreses abiertamente todo lo que te está pasando, porque eso va a ayudar a que tu terapeuta y tu psiquiatra, si es que llevas el acompañamiento psiquiátrico, te puedan ayudar de una manera más eficaz. Si bien es cierto que un échale ganas, decíamos, pues no te va a sacar de la depresión o no es como la parte más funcional dentro del tratamiento, también es muy importante que tú te sientas acompañado y respaldado de las personas que te rodean, que sepas que esta situación no te tiene que ser eterna. Yo sé que hay personas que han vivido años dentro de cuadros depresivos, pero no tienes que vivir así siempre, sí puedes vivir diferente y para ello se requiere todo un tratamiento integral, todo un acompañamiento, pero no tienes que pasarla siempre mal. Poco a poco, a través de la terapia, a través del medicamento, si es que lo requieres, estos pensamientos negativos se irán reemplazando por pensamientos diferentes y sobre todo por circunstancias que te hagan incorporarte de una manera más funcional a tu entorno, ¿ok? Es muy importante que no te alejes de la gente que te quiere y de aquellos a quien tú quieres. Yo sé que has perdido el interés, yo sé que las actividades de las que gustabas con anterioridad pues ya no te generan precisamente en la misma emoción o el disfrute, pero es importante que trates de hacerlas, que continúes buscando esas cosas que conoces y que en algún punto disfrutaste. El deporte es un punto fundamental, el ejercicio, ¿por qué? Porque pues cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro cerebro libera neurotransmisores asociados a la felicidad, de estos que hemos estado hablando, y que te van a disminuir tus niveles de depresión, pero sobre todo que te van a ayudar a que te recuperes más fácilmente. Y sobre todo yo les recomiendo mucho que lo hagan en compañía, que se busquen un compañero, porque cuando te buscas un compañero para hacer ejercicio, entonces aunque haya días en los que yo sé te va a costar mucho trabajo salir de la cama, sabes que tienes un compromiso con alguien, o ese alguien te busca y te dice, amiga, comadre, vecina, vámonos a hacer ejercicio. Y esto te va a ayudar muchísimo. Come y duerme bien. Yo sé que es muy complicado dentro de un estado depresivo que a veces el apetito disminuye muchísimo o incluso aumenta. Yo sé que a veces no da sueño o que da muchísimo, pero sí tienes que vigilar tus ciclos, establece horarios regulares, tanto para comer como para dormir y vigila las cantidades de lo mismo. Que la ingesta no sea ni superior a la regular ni inferior, ¿ok? Aunque no tengas sueño, acuéstate. Tú acuéstate en el horario habitual y evita pues el uso de dispositivos, apaga las luces, porque así por lo menos tu cuerpo comienza a descansar, aunque te cueste trabajo conciliar el sueño, pues tu cuerpo ya está en un estado de reposo
Yo sé que está deprimido y eso pues te dificulta el dormir, pero sí necesitas favorecerte el descanso. Intenta evitar el estrés, ¿ok? Si tú sabes que hay circunstancias que te van a estresar con mayor facilidad, pues trata de ocuparte de ellos de la manera que te sea más práctica para que no te estreses tanto. Lleva un día ordenado, trata de establecer rutinas. Vigila el abuso de sustancias, el consumo de sustancias, alcohol, drogas, tabaco, ¿ok? Los sentimientos de tristeza y de desesperanza son un factor que influye muchísimo en que las personas consuman más alcohol, más tabaco o que inicien en el consumo de drogas. Cuidado con ese punto. Cumple tu tratamiento médico, por favor. Si ya estás en terapia, si ya acudiste al psicólogo, si ya te estás acompañando del psiquiatra, no abandones tu tratamiento. De que tú seas vigilante en él y meticuloso va a depender muchísimo tu recuperación. Toma tu medicamento en las dosis y cantidades que se te han indicado. Sigue las indicaciones de tu terapeuta. A veces se envían actividades a lo largo de la semana, realízalas. Todo esto tiene un porqué de ser, no lo interrumpas. Es muy común que no solo dentro del tratamiento psiquiátrico, sino también de la terapia, el paciente comience a sentirse mejor y entonces diga, estoy listo, me voy, y se da de alta solito y se va a mitad de tratamiento. No, lo ideal es que tú concluyas tu terapia hasta el punto en el que tu psicólogo, tu terapeuta te digan, ¿sabes qué? Terminamos. Ahora sí, la situación que te trajo a consulta ha mejorado bastante, ya no requieres seguir en terapia, no abandonen el tratamiento, por favor. La depresión de verdad es una enfermedad grave que imposibilita a los seres humanos. No abandones el tratamiento y si aún no inicias un tratamiento, entonces acude a un profesional para que te comiences a atender. Licenciada, ¿hay algo más que quiera agregar? Sí, algo importante es que la depresión implica comprensión y entendimiento y que es importante que los miembros de la familia comprendan el trastorno, participen en el tratamiento y brinden apoyo. Correcto, lo hemos hecho mucho hincapié en este tema a lo largo de los lives que venimos dando cada semana, y es que siempre, independientemente de que hablemos de depresión o de cualquier otro trastorno, siempre que tenemos en la familia a alguien que tiene un padecimiento mental, es muy importante informarnos al respecto y sobre todo brindar el apoyo adecuado, ¿no? Tenemos que entender, decíamos, que la depresión pues obviamente causa irritabilidad, bajas de ánimo, circunstancias que impiden que el sujeto, el individuo, se haga cargo de sí mismo. Entonces, de pronto, a lo mejor cuestiones tan básicas como el bañarse, como el consumir sus alimentos, como el salir a trabajar, son cuestiones que se le van a complicar. Y si la familia no está bien informada al respecto, a veces se cree que es solamente una cuestión de que el individuo pues se volvió flojo, ¿no? En sus quehaceres o desatendido en su cuidado personal, cuando en realidad lo que ocurre es que tiene un padecimiento y que ese es el momento en el que él más necesita de sus redes de apoyo para poderse recuperar. La depresión es una de los trastornos, de las enfermedades mentales más complejas, porque es como si la persona viviera atrapada dentro de su propio cuerpo y todo aquello de lo que alguna vez gustó, hoy no tiene sentido. Hace unos días conversaba con alguien y alguien me decía que cuando alguien se suicida es porque no tuvo como herramientas suficientes en la vida o porque no quiso afrontar una situación o porque no sabía de toma de decisiones. No, perdóname, esto no funciona así. Cuando alguien se suicida es porque de verdad ya no concibe otra manera de vivir. Imagínate lo mal que esa persona lo pasa dentro de su propio cuerpo, dentro de los ambientes en donde se desarrolla, como para pensar en la muerte como una circunstancia liberadora. Por eso es tan importante que si estás desarrollando o si conoces a alguien que está sufriendo de depresión, se atiendan. Decíamos al inicio de este live que el aislamiento social y la cuarentena y muchas dinámicas, las muertes que se han vivido, tienen a nuestra población mundial
muy desgastada. Y la depresión y la ansiedad son trastornos que se han visto muchísimo en auge dentro de esta circunstancia. De por sí el mexicano maneja cifras de depresión muy altas, pues bueno, a partir de esta circunstancia, a partir de la pandemia, a partir del COVID, se han dado muchísimo más. Por eso es importante que te atiendas, que busques, que ubiques. Recuerda que la depresión es baja anímica, dificultad para realizar actividades que anteriormente disfrutaste, que son alteraciones del apetito, alteraciones de sueño, dolores físicos, malestar que pudiera ser aparentemente inexplicable, irritabilidad, sentimientos de inutilidad. Hablamos de toda una cuestión muy, muy compleja. Puede llegar a las alucinaciones, decíamos hace unos minutos. Entonces, es muy importante que te atiendas y que si conoces a alguien que está pasando por esto, entonces tengamos un tanto más de empatía hacia esa persona, que sepamos que esta circunstancia no la va a vivir siempre, no si recibe la atención adecuada, la ayuda y el acompañamiento que se requieren, puede salir, puede reintegrarse a su núcleo, puede volver a ser una persona enteramente funcional, pero para que esto pase, lo primero que se tiene que hacer es buscar a un especialista en salud mental. Yo sé que es muy socorrido y es muy respetable la creencia de absolutamente todos, pero a veces es más común que acudas con el brujo, vaya, con el esotérico, primero a hacerte una limpia, a que te curen de espanto, a que te lean las cartas y tienes todo el derecho, yo lo sé y es respetable, te reitero, pero si ya fuiste y esto no generó un cambio dentro de tu estado anímico, no te dio los resultados que tú esperabas, entonces busca otras partes, acude a la atención profesional. Hay muchísimos profesionales de la salud mental capacitados para atenderte, para brindarte el acompañamiento que requieres. Y también te garantizo que si de pronto llegas con alguien que no tiene las facultades necesarias para brindarte el tratamiento que tú requieres, te va a canalizar. No todo tiene que quedar ahí. En nuestro país incluso existe un centro de atención psiquiátrica, no recuerdo en este momento el nombre, que está conformado por una institución gubernamental y el gobierno te da atención psiquiátrica. Si es más lenta, no tiene ningún costo, si te tardas un poquito más, pero no hay como un rubro en el que tú me digas, es que yo no puedo. A veces se cree que la salud mental es cara, no tiene que ser así. El punto es que tú puedas vivir bien. Licenciada, ¿hay algo más que nos quiera compartir? No, está bien así. Es importante, decíamos entonces, que te atiendes, que busques el acompañamiento y recuerda que dentro de todo este punto, aunque te sientes mal y aunque sé que es difícil que te levantes y aunque la gran mayoría de las personas con un estado depresivo lo último que quieren es platicarlo con alguien o estar en compañía de alguien, que no te alejes de las personas que te quieren y de aquellos que son tu red de apoyo, porque de la compañía de estos mismos también va a depender mucho el que tú puedas salir adelante. Y si por el contrario eres familiar de alguien con un trastorno depresivo, entonces trata de ser lo más comprensivo posible. Yo sé que es desgastante, sé lo complejo que es, pero incluso tú mismo requieres el acompañamiento terapéutico para que puedas no solamente ubicar lo que le está pasando a tu familiar, amigo, ser querido, vaya, sino para que también tú tengas un espacio de apertura al diálogo en donde puedas expresar lo que sientes, cómo lo vives. Es muy común que la familia se sienta molesta con el enfermo depresivo y tienen sus motivos para ello, pero expresárselo a él no le va a ayudar o a ella. Es importante que tú tengas un sitio seguro para hacerlo. Por eso te invito a que busques el acompañamiento terapéutico, ¿de acuerdo? Pues por parte del equipo de psicología integral es todo. Recuerda que este video no es para que tú tengas facultades para diagnóstico y que no ahondamos mucho en nombres de medicamentos, porque la idea no es que vayas y compres medicamentos, ¿ok? Yo sé que hay lugares en donde te los podrían vender sin una receta, pero eso no está bien, no te va a hacer bien, no te va a ayudar. Al contrario, la idea de esto es que tú sepas cuáles son los principales síntomas, cuáles son los diversos trastornos depresivos que se pueden llegar a desarrollar y cómo se tienen que atender.
Espero que este video les haya servido. Los invito a que nos sigan, a que lo compartan sobre todo con aquellas personas a quienes crean que les puede servir. Y pues la siguiente semana nos vemos otra vez el lunes, otra vez a las 7 de la noche. Si tienes algún tema del que quieres saber o alguna duda que quieras externarnos, haznosla llegar, por favor, y nosotros con muchísimo gusto nos vamos a poner a realizar una investigación en donde podamos aclararte de la manera más profesional y certera posible la duda que sea que tengas, ¿no? Y recuerda que la salud mental también es muy importante. La pandemia nos está haciendo ver la importancia de la misma. Tú eres responsable de ti y dentro de tu responsabilidad está cuidarte y procurar tu bienestar en todos los sentidos. Por nuestra parte es todo y que tengan una bonita noche. Licenciada, muchísimas gracias. Buenas Hasta noches a luego. todos.